Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a ir arrancando con la clase. Todavía está entrando gente, así que eh, vamos a primero con la parte de avisos parroquiales y demás. Recuerden lo primero que se va acercando el parcial. Acuérdense que pueden consultarnos por correo electrónico las dudas que tengan, lo que necesiten, sino también por los foros de cátedras virtuales. Y acuérdense de ir familiarizándose, seguramente muchos ya lo han venido usando en otras materias incluso, pero familiarícense bastante con el espacio de cátedras virtuales porque el parcial va a ser a través de esa plataforma. Así que para evitar cualquier sorpresa, siempre les pedimos unos días antes que vayan probando. Somos poquitos todavía, pero bueno. Aprovecho cualquier duda que tengan, cualquier cosa que puedan preguntar, pueden mandarlo por el chat ahora durante la clase o si no, si no me equivoco, si no quedó mal configurado, pueden quitar el silencio y hacer la pregunta oralmente, no hay ningún inconveniente, me van interrumpiendo. Lo que, lo que no se entienda me dicen. Lo mismo si llega a haber algún problema de audio, de video, lo que sea, me avisan y lo vamos solucionando. En general, con estos auriculares por ahí a veces se escucha un poco bajo, me avisan y le subimos el volumen un poco más. Bueno, antes de empezar ya con los temas de la clase de hoy, que hoy vamos a estar viendo todo lo que es el sistema de garantías que ofrece la letra de cambio, cómo funcionan esas garantías y, en definitiva, en qué consiste la aceptación, qué efectos produce y demás, que son las dos bolillas que están previstas para hoy. Antes de arrancar con eso, si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer sobre los temas que se vienen charlando hasta ahora, sobre material, lo que sea, me, me avisan y listo, no hay problema. Los que quieran prender las cámaras las prenden, los que no quieran prenderlo, no hay problema, no nos ofendemos, no tenemos inconveniente. Profe, Sí, con respecto a la bibliografía, ¿con Legón es suficiente o quizás es mejor utilizar otro? Bueno, con León lo que pasa es que hay dos obras dando vuelta. Está León y está Legoncito. Lo que pasa con Leoncito es que por ahí en algunos temas, como es un resumen en definitiva, por ahí les puede pasar que se quede corto, que algunos temas no queden bien completos, bien abordados. Sacando eso, está bastante completo, sirve como una buena guía de estudio en definitiva. Eh, el manual de León ya es más completo, toda la parte general la abarca muy completa. Y en definitiva, eh, van a tener todo lo de este primer parcial. Eso no va a haber ningún inconveniente. En cuanto a otras obras, ya algo les ha comentado el titular, algo les ha comentado Nico también, que van a poder ver todos los temas en la edición 2014 en adelante del nuevo manual de Derecho Cambiario de Gómez Leo, que aborda la parte general. Las ediciones anteriores no tenía parte general, entonces por ahí, para este primer parcial mucho no servía, pero para todo lo que es parte general, a partir de 2014 ya lo trae incluido, creo que se consigue digitalmente en las páginas de los centros de estudiantes, de las agrupaciones, y si no, el manual tradicional de Gómez Leo tiene toda la parte de letra de cambio, pagaré y cheque, que ya les digo, la parte general no la tiene. Esto en las ediciones anteriores. Cualquiera de esas obras va a estar completa. Después, más difíciles de conseguir, pero también muy útiles, van a tener a Scuti y,
bueno, ya el titular les ha recomendado, Héctor Cámara, es una obra muy extensa, eh, pero si tienen alguna duda puntual, es muy buena obra como para consultar, evacuar alguna duda, algún inconveniente que puedan llegar a tener. Perfecto, profe, gracias. Ah, por favor. A empezar. Bueno, sí, veo que ya no está entrando más gente, así que si les parece, vamos. Perdón, ¿me escuchás? Sí, Fernando, ¿no? sí, exacto. Rodolfo. ¿Qué tal? Decime. El doctor Beste el otro día nos hizo ver el artículo tercero con respecto a que la letra de cambio puede estar librada por cuenta de un tercero. Y Sí, habló de la representación. sí, exacto. ¿Está? ¿Me Sí, seguís? sí. Bueno, Gómez Leo pone el ejemplo de un tercero que está ajeno en la letra de cambio, que le da la orden a uno para que libre el nombre del tercero que está fuera de la letra de cambio. Sí. ¿Ese ejemplo entra también? Claro, es que ahí en cuanto a representación cambiaria, para que no se hagan mucho problema, básicamente las reglas que va a seguir son las propias de cualquier sistema de mandato y representación. Lo que exige la ley es, en definitiva, si es un comerciante el que va a dar la orden de libramiento, quien la libre solo necesita un poder general de administración, no necesita poder especial. O sea, en el caso del comerciante, si apodera en términos generales a una persona, se entiende que incluye la posibilidad de librar letras de cambio a su cuenta y orden. Pero este tercero queda al margen de la ley, de la letra de cambio. Y eso en todos los casos va a ser igual. Quien actúa en representación de un tercero, quien libra la orden libra la letra por orden de un tercero, si tiene facultades suficientes, si es un poder general de un comerciante o un poder especial de cualquier otra persona, en ese caso va a ser ajeno a esa relación cambiaria, porque actúa en definitiva en nombre de otro. Quien va a quedar obligado es quien otorgó el mandato, empoderó al representante, siempre y cuando, insisto, actúe dentro de los límites de su poder. Bueno, bien, gracias. Bien, si les parece vamos arrancando con los temas de hoy, porque hay para desarrollar, me interesa que esto se entienda. Cuando hablemos de aceptación, desde ya les aclaro como muchas cosas de la letra de cambio, y como es un instituto propio de letra de cambio y no de pagaré ni de cheque, eh, no tiene mucha aplicación, pero es importante que lo entiendan porque va a ser muy importante en cuanto al funcionamiento luego de las acciones cambiarias, de las responsabilidades y demás. Pero bueno, antes de empezar con la aceptación y habiendo visto ya cómo es todo el funcionamiento de la letra de cambio, su creación y su nacimiento al mundo jurídico, sus caracteres, hay que tener en cuenta una particularidad. Seguramente el titular ya se los aclaró, aprovecho y insisto en esta aclaración. Vamos a estar hablando muchas veces, dentro de la letra de cambio, acerca de emplazamientos cambiarios. No vamos a hablar de personas o de sujetos porque, ¿qué ocurre? Hay distintas posiciones que pueden asumir distintos sujetos en toda la vida de la letra de cambio. Y esas posiciones pueden ser asumidas por una o más personas e incluso una misma persona puede asumir múltiples emplazamientos cambiarios. Es decir, como les indica el artículo 3, el, quien libra la letra puede a su vez ser beneficiario de esa letra, puede ser girado de esa letra. No necesariamente todos los emplazamientos tienen que ser ocupados por distintas personas. Puede una misma persona ocupar varios emplazamientos distintos.
ser librador y endosante, ser librador beneficiario, girado y beneficiario, pueden entrecruzarse sin inconvenientes. La ley incluso lo permite. Y en algunos supuestos hasta puede ser útil y no solo un ejercicio de laboratorio. Y de la misma forma que una persona puede ocupar múltiples emplazamientos, un mismo emplazamiento cambiario puede ser ocupado por varias personas. Puede haber varios avalistas, puede haber múltiples girados y múltiples aceptantes, también puede haber múltiples liberadores. Ya con el caso de endosantes y beneficiarios es más particular y lo vamos a ver cuando veamos todo el régimen de endoso y cómo funciona el sistema de cobro. Pero hay emplazamientos que pueden ser ocupados por más de una persona. Ahora bien, a lo largo de la vida de la letra de cambio vamos a ver que aparecen muchos sujetos. En general es de la naturaleza de la letra su destino a la circulación, con lo cual tiende a ir acumulando emplazamientos y sujetos. Como mínimo, siempre vamos a tener 3 emplazamientos cambiarios. Al liberador, que es quien crea la letra de cambio, el beneficiario, que es aquella persona a quien se destina esa letra, a quien se le va a entregar para que pueda ejercitar esos derechos que nacen del título, y el girado, que es la persona cuyo pago se promete. Porque, recuerden, en la letra de cambio estamos con un título un poco particular en cómo se estructura. El liberador no promete que vaya a pagar. El liberador en principio promete que otra persona, que es el girado, va a pagar ese derecho que está incorporado en el documento. ¿Puedes repetir, profe? Bueno, que tenemos en definitiva 3 emplazamientos. El liberador, que es el que crea la letra, el beneficiario, que es a quien se le va a transmitir, quien va a poder ejercitar los derechos que surgen de esa letra, y el girado. Girado, que es la persona que está indicada como que va a cumplir con el objeto de esa letra de cambio. Es aquella persona cuyo pago se está prometiendo dentro de la letra. Puede coincidir o no con el liberador. Entonces siempre vamos a tener estos tres emplazamientos. Pero además de esto vamos a tener otros sujetos que pueden ir apareciendo, otros emplazamientos que se pueden Profe, ir generando. Sí. una consulta. ¿Cómo se define emplazamiento? Porque yo como que tengo una idea más o menos de lo que vamos diciendo, pero ¿qué vendría a ser exactamente? Son las posiciones recíprocas que asumen las personas dentro de la cadena de relaciones de la letra de cambio. Son las distintas posiciones en la letra de cambio que asumen las personas. Bien. Como les decía, a lo largo de la vida de la letra vamos a ver que van apareciendo otros emplazamientos, porque ¿qué va a pasar? Por ahí circula la letra, entonces aparecen nuevos sujetos que ya no son ni el liberador, no es el beneficiario, no es el girado, por ahí se transmite, entonces ese sujeto que originalmente recibió la letra como beneficiario, la transmite. Ya lo vamos a ver próxima clase, se transmite por endoso, entonces va a aparecer la figura del endosante, la persona que endosa a favor de otro. Y así sucesivamente pueden haber un primer endosante, segundo endosante, tercero. No tiene límites la transmisión y la circulación de la letra de cambio. Y además de eso, hay otros sujetos que pueden aparecer para garantizar las obligaciones que surgen de la letra de cambio. Que hay una garantía específica de los papeles de comercio que es el aval. Entonces vamos a tener sujetos que se presentan
y firman la letra para avalar el pago de la misma. Y eso es un emplazamiento distinto, que es el emplazamiento del avalista, el que garantiza cambiariamente el pago de esa obligación cambiaria. Todos estos emplazamientos y todos los actos a través de los que nacen estos emplazamientos son todos de naturaleza cambiaria. Eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso implica que cada una de las obligaciones que nazcan, cada una de las transmisiones de derecho, todo lo vinculado al crédito que derive de esos actos cambiarios, va a tener los mismos caracteres que la creación. Van a ser actos que en definitiva van a ser autónomos, literales, necesarios y además abstractos, completos y formales. Con lo que les quiero decir, cada obligación que nace de un nuevo emplazamiento es una obligación autónoma, queda desvinculada de su causa, es abstracta y tiene que estar literalizado en forma completa dentro del mismo documento. Y obviamente va a tener que cumplir con todo el régimen de formalidades que le exige la legislación cambiaria, que es, desde ya les anticipo, presten especial atención a las formas. Cuando la ley establece cómo se endosa un título, cómo se avala una obligación cambiaria, presten atención a cuál es la forma. Si es firma, firma y algo más, firma y una mención, si se tiene que indicar fecha o no, dónde se debe colocar la firma. Todas esas cuestiones son, en derecho cambiario, son centrales, son esenciales. Así que siempre tenganlas presentes, porque una firma en blanco significa una cosa si está en el frente del título, otra cosa distinta si está en el dorso del título, e incluso cambia según quién es la persona que firma. O sea, va a tener distintos efectos dependiendo incluso de la posición de la firma. Por eso, esto es parte del propio rigor de la materia, pero de la materia de estudio. Todo el derecho cambiario es muy riguroso, especialmente en los aspectos formales. Bien, bien. Todos estos emplazamientos y todos estos sujetos que van a ir interviniendo en la cadena, vamos a ver que van a ir enlazándose en forma secuencial, van a quedar todos estructurados, casi en forma lineal, salvo los avalistas, pero que siempre vamos a tener en un extremo al girado como primer eslabón, si se quiere, de esa cadena. Ya vamos a ver con algunas particularidades en cuanto a cómo interviene este sujeto en la cadena. Y como último punto vamos a tener al portador legitimado. Portador legitimado que va a ser el sujeto que al momento del vencimiento sea el que tiene materialmente el título y que pueda justificar su derecho en una cadena ininterrumpida de transmisiones realizadas conforme a la ley de circulación. Que en el caso... Perdón, Sí, ¿podría repetirlo? sí, que en la cadena, en definitiva, que se va a ir formando a través de los distintos actos cambiarios dentro de una letra de cambio, se va a conformar una cadena de emplazamientos cambiarios que, como primer eslabón, va a tener al girado, en lo posible aceptante, ya vamos a ver, y como último eslabón de esa cadena va a ser el portador legitimado, que es el sujeto que al vencimiento tenga el título, materialmente lo tenga, y que pueda justificar esa detentación del título en base a una cadena ininterrumpida de transmisiones que se hayan hecho conforme a la ley de circulación del título. O sea, que se hayan cumplido todas las formalidades para que se transmita válidamente. Profe, Sí, disculpe, sí, ¿por qué dijo que los avalistas quedaban fuera de esta cadena?
que no va a ser, no, que quedan en la cadena, pero no en forma lineal, porque ellos van a ocupar una posición paralela a alguna de los otros emplazamientos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos a Baal bien en detalle. Pero básicamente la balista no se suma, digamos, secuencialmente a la cadena, sino que se ubica en forma paralela a alguna de las obligaciones que ya están dentro de la cadena. Perdón, Sí, cadena no, interrumpida, no sé la palabra. ininterrumpida. Sí. Y nexo cambiario, ¿son sinónimos? No, nexo cambiario son los vínculos que hay entre sujeto y sujeto, son los eslabones de la cadena. Ah, bien, bien. Sí, no, es una materia bastante metafórica esta, desde la No, yo tenía que interpolación. pensaba que era lo mismo, nexo cambiario Nexo y cambiario son cadena. cada uno de los vínculos individuales entre los distintos emplazamientos. O El sea, entre nexo el cambiario, tomador, exacto, y el beneficiario, tomador y el dosatario, digamos. exacto. Y cada uno de los endosantes con su respectivo endosatario, el Ah, bien, bien, avalista con el avalado, son esos los nexos cambiarios, los vínculos que se van bien, formando entre los distintos emplazamientos. gracias. Ah, por favor. Entonces el último de los sujetos va a ser portador legitimado, que va a tener que justificar la famosa cadena ininterrumpida de endosos, porque estamos en una letra de cambio, es un título esencialmente a la orden. La transmisión se hace mediante entrega y un acto cambiario específico que es el endoso, que ya vamos a ver cómo puede circular y demás cuestiones prácticas durante la vida, pero en última instancia va a tener que justificar que o le fue librada a su favor o que la recibió por endoso. Bien, todo esto va generando toda una serie de nexos cambiarios justamente, ya que justo hablábamos de esto, de vínculos entre los sujetos que incluso van a proyectar efectos hacia los emplazamientos sucesivos. Porque, ¿qué ocurre? Justamente en este objetivo de eh, brindar mayor seguridad para el cobro, asociado a cada uno de los actos cambiarios, la ley va a ir estableciendo obligaciones. Con lo que les quiero decir, cada firmante de la letra, en principio, asume una obligación cambiaria y cada firmante, en principio, va a ir convirtiéndose en obligado cambiario y por ende garante del cumplimiento de las obligaciones cambiarias. Y esto me lleva a una primera clasificación que se puede hacer. Porque fíjense, todos los que firman son garantes. Pero les decía que en principio, porque ¿qué ocurre? Va a haber sujetos que van a poder liberarse de las garantías, pueden no garantizar, y otros que Se necesariamente... corta, profesor. Mm, sí, me acaba de... A ver, guárdame un segundo. Ahí vamos. ¿Me cortó a mí? Ahí Sí, no se se oye. escuchó nada. Ah, sí, nada. Me apareció que ¿Me había cortó? problemas. Ahí se te volvió a escuchar, profesor. Perfecto. Se había cortado la Ahora sí conexión. se te escucha. Sí, sí, me saltó un Ahí se corta aviso. de vuelta. A ver, estaba viendo si lo podemos solucionar. Se corta y apareces. Sí, no. Tal vez le conviene, profesor, apagar la cámara. Sí, A veces suele aliviar el tema de la mala conexión. sí. A ver, aguárdame un segundo. No, que estaba viendo que no sea un problema. O apagar los micrófonos. Todos. Silenciar los micrófonos. Sí, no. No, es que está todo silenciado. Igual todos estamos apagados. Sí, sí, no. No, venimos con algunos problemas en la zona. Los problemas de los monopolios. Bueno, cualquier cosa
Ahí pareciera que está resuelto. No sé si me escuchan bien. Y el examen que se pelea en el monopolio. Sí, no. No, ahí se nos complica. Bien. ¿Se escucha? Va a venir mal, Fernando. Ahí se Escucha entrecortado. Más o menos, profe, como que se corta un poquito. claro. Sí. Pero parece ser un... más, a mí me aparece como problema directamente del servidor, de la conexión con Webex. Pero bueno. Vamos a ver si pantalla completa tenemos un poco más de suerte. Si dicen que ahí se escucha, seguimos. Bien. Sí, se escucha ahí, profesor. Bueno, retomando lo que les decía, cada uno de los obligados, cada uno de los firmantes de la letra va a terminar asumiendo en principio una obligación cambiaria, pero va a haber sujetos que se pueden desresponsabilizar, digamos, no asumir garantía cambiaria, y sujetos que no van a poder eludir esas garantías. Entonces esto nos permite clasificar el tipo de garantías con las que nos podemos llegar a encontrar dentro de una letra de cambio. En general los autores califican como garantía esencial o necesaria a la que ofrece el librador de la letra de cambio. El librador va a ser el único sujeto firmante de la letra que no se va a poder liberar de las garantías de pago. Todos los demás sujetos, de una forma u otra, pueden no asumir una garantía dentro de la letra de cambio. Por ejemplo, el girado puede no aceptar la letra y no va a convertirse en obligado. Un avalista alcanza con que no firme una letra de cambio para no garantizar su pago. Y los endosantes pueden transmitir sin garantizar, pueden incluir una cláusula para no asumir una garantía. Con lo cual, todos los demás sujetos pueden, de alguna forma, no responder cambiariamente. Ahora, el librador, sí o sí, necesariamente va a tener que asumir por lo menos la garantía de pago de la letra de cambio. No sé si quería hacer una pregunta, se escucho también bastante.
Por las dudas, por cualquier cosa, en el chat las consultas, porque sí, se está escuchando medio mal. Igual cualquier cosa, si no se escucha bien, no se entiende alguna parte, la estamos grabando la clase, así que no tendría que haber problema después. No es una consulta, profe, es que alguien Está rompiendo los oídos. Encima, no, controlen un poco de sacar ustedes los micrófonos porque depende de qué dispositivos se conecten, a veces no podemos apagarlos nosotros. De hecho, tengo activada la opción de silenciar todo porque como está andando un poco mal, se escucha con eco. Pero por las dudas, controlenlo ustedes de tener desactivado porque a veces no nos permite a nosotros silenciar. Bueno, ¿por qué el librador no puede eludir la garantía de pago? Porque tengan en cuenta que él, si bien está prometiendo el hecho ajeno, está prometiendo que el girado va a pagar la letra, el librador no puede obligar cambiariamente al girado. Él, si bien compromete que el girado va a aceptar y la va a pagar, no lo obliga con su sola firma. Yo no puedo, en definitiva, obligar cambiariamente a un tercero, porque acá ya no estamos hablando de representación cambiaria en el que tengo un poder para. No, acá estoy diciendo como si acá les diera una letra de cambio diciendo Omar pagará la suma de y la firmo yo. Omar no va a quedar obligado cambiariamente solo porque yo lo diga o yo lo firme. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un título de crédito donde quien firma es el librador, pero a quien está llamando a pagar es a un tercero. Si el librador, que es quien firmó, pudiera liberarse de esa garantía de pago, ¿con qué nos encontraríamos? Con un papel que dice que va a pagar otro y si ese otro no acepta pagar, nadie va a pagar, con lo cual quedaría vacío de contenido en última instancia. Por eso, para evitar que sea una obligación sujeta a la mera voluntad del deudor, la ley le impone necesariamente la garantía de pago al librador. El librador compromete el hecho ajeno y en subsidio el hecho propio. En subsidio va a pagar el librador. Y de eso no se puede liberar. Por eso es una garantía esencial o necesaria. Siempre va a estar presente en todas las letras de cambio. Ahora, distinto es el supuesto del girado y el supuesto del endosante. Vamos primero con el girado. El girado es un sujeto que por sí solo y en el carácter de mero girado es ajeno a la relación cambiaria. Tengan en cuenta, el girado es la persona que aparece mencionada como que va a pagar la letra. Pero él no la firmó. Él no asumió todavía la obligación de pago. Entonces, el girado, como mero sujeto que está mencionado en la letra, no está obligado cambiariamente, y en principio tampoco lo estaría extracambiario, pero no nos importa, no está obligado cambiariamente por esa letra de cambio. Es por ahora, y como mero girado, externo a esa relación cambiaria. ¿Qué tiene que hacer
para convertirse en obligado cambiario? Tiene que exteriorizar su voluntad. ¿Y cómo se hace esto? Siempre con la firma, como mínimo con la firma. El girado, para convertirse en obligado cambiario, va a tener que aceptar esa letra de cambio, y ahí vamos a ver después cómo de los efectos y demás. Pero recién, a partir de que firma y acepta la letra de cambio, el girado se convierte en girado aceptante y por ende... Se corta. Sí, profesor, es porque Carlos Daniel Salazar tiene abierto el micrófono. Si lo puede silenciar, por favor. Sí. Aquí aparece conectado dos veces. Creo que Carlos Salazar aparece como 3 veces. Sí, Sí, aparece 3 veces. hay un problema ahí. Ahí tendría que estar resuelto. No, profe, aparece de los 3 Carlos Daniel Salazar que hay, uno solo silenciado. Se ve que está desde varios dispositivos. Claro. Sí, no, encima no. El problema es que algunos dispositivos no deja silenciar por nosotros. Ahí puede ser que estemos. ¿Repetir lo último, profe? Sí. Bueno, les decía que en el caso del girado, recién se convierte en obligado cambiario cuando acepta la letra de cambio. Recién, cuando la firma y la acepta, ahí se convierte en girado aceptante y por tanto en obligado cambiario, que además vamos a ver va a ser el principal obligado cambiario, el obligado cambiario directo. Lo que ocurre, el girado puede aceptar o no aceptar. Entonces esta garantía del aceptante puede faltar en la letra de cambio y seguramente en buena parte de la vida de esa letra no esté presente. Entonces es una garantía natural. Es natural, es propio de la esencia misma de la letra de cambio, que la misma sea aceptada y que haya un obligado principal directo, pero puede no estar, no es necesario para la existencia ni la validez de la letra de cambio. Por eso hablamos de que esta es una garantía natural. Lo mismo ocurre con el endosante. Puede haber o no endosos, puede haber o no transmisiones, e incluso si la firma una persona y la endosa, puede no garantizar el pago de la letra de cambio. Con lo cual, si bien el efecto de garantía es propio del endoso, el mismo puede estar ausente o incluso se puede dejar sin efecto. Entonces también en el caso del endoso estaríamos en presencia de una garantía natural, una garantía que es propia del acto cambiario, pero que se puede quitar. Todo eso lo vamos a ver en detalle cuando vayamos abordando cada uno de los institutos en particular. Ahora cuando veamos aceptación vamos a ver bien cómo funciona y después la clase que viene el tema del endoso. Tengo una pregunta, ¿por qué es natural? Natural, en definitiva, son aquellas garantías que en principio van asociadas a un determinado acto cambiario, pero que pueden ser dejadas sin efecto, pueden no estar. Que es lo que las diferencia de la garantía de pago del librador del librador. Nunca puede responsabilizarse cambiariamente, siempre va a tener que por lo menos responder del pago de la cambiar. En cambio, el girado puede no aceptar la letra y no convertirse en obligado cambiario, y el endosante, a pesar de que en principio, como efecto propio del endoso, hay un efecto de garantía,
puede dejarse sin efecto esa garantía. Puede el endosante endosar sin garantía. Por eso son, en definitiva, garantías naturales, porque son propias del acto cambiario que se realiza, pero que pueden ser dejadas sin efecto. Y además de esto, ya dijimos, tenemos la garantía esencial o necesaria, que es la del librador. Garantías naturales, que son las del girado si acepta, o la del endosante. Y además hay un acto que es puramente de garantía, no tiene otro efecto que el de garantizar, que es el aval. La figura del avalista va a ser una figura de garantía adicional, porque no cumple ningún otro rol en la cadena que no sea el de garantía. Entonces, o simplemente no se avala, o si se avala, sí o sí va a garantizar el pago. No puede haber un aval sin garantía porque carecería de sentido el acto. O sea, garantizar sin garantía sería. Por eso no es propiamente una garantía natural, sino que es una garantía que dicen adicional. Solo tiene por función adicionar un garante más de pago. Eso en general los autores con algunas variantes lo tratan todos más o menos en forma similar. Lo importante es tener en claro que el único sujeto que no puede liberarse de la responsabilidad cambiaria es el librador. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que dentro de la letra de cambio y por las particularidades propias de la letra, vamos a tener dos situaciones que se van a garantizar, si se quiere. Se garantizan dos cosas. Porque, por un lado, vamos a tener la garantía de pago, que es la más importante, que lo que se está queriendo garantir es justamente que a su vencimiento ese documento, ese título, va a ser pagado. Y esa es la garantía que todos conocemos, propia de cualquier otro instituto obligacional. Ahora bien, además de esa garantía de pago, que refiere al vencimiento del título y a su exigibilidad, también hay una garantía de aceptación, que esta sí es la específica propia de la letra de cambio, la que no va a tener ningún otro título. ¿Qué es la garantía de aceptación? Es la garantía no solo de que al vencimiento de la letra va a ser pagada, sino la garantía de que el girado, el sujeto que está designado en el título para cumplir el rol de girado, va a aceptar esa posición cambiaria, ese emplazamiento, que va a aceptar la letra de cambio. Esto refiere a los dos momentos. Un momento que es durante la vida de la letra de cambio, en cuyo caso se está garantizando de que si se presenta esa letra ante el girado la va a aceptar. Y si no la acepta, quienes garantizan la aceptación van a cumplir con la obligación cambiaria, incluso en forma anticipada. Esta garantía de aceptación sí puede liberarse cualquier sujeto, incluso el librador. El librador puede no garantizar la aceptación de la letra. Pero siempre... Perdón, Sí. perdón. Si no la acepta el girado, me quedé ahí, ¿la van a garantizar los que vienen de regreso atrás o algo de esto? No, por eso distingamos bien. Si hablamos de garantía de aceptación, si el girado no la acepta, van a responder, incluso antes del vencimiento, desde el momento del rechazo de la aceptación, todos los obligados, sí, de regreso, pero que garanticen la aceptación. Porque se puede dividir al momento
liberarse de responsabilidades o de emitir garantías, se puede garantizar la aceptación y el pago, o se puede garantizar solamente el pago. Entonces, quienes hayan garantido la aceptación, si el girado no acepta, si se le presenta y no la acepta, van a poder iniciar las acciones cambiarias de regreso anticipado. ¿Y de esta pueden librarse todos? De la garantía de aceptación pueden liberarse todos, incluso el librador. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. La garantía de pago es mucho más sencilla, es la garantía de que al vencimiento la letra va a ser atendida, en principio obviamente por el girado, en lo posible por el girado aceptante, y si no es pagada, va a ser satisfecha por los obligados regresivos. Después, más adelante, todo esto se complica más. Sí. Perdón, profe, esta garantía de aceptación queda plasmada con la firma solamente, ¿o no? Claro, en principio, todos los actos cambiarios van a tener las dos garantías. Si nada se aclara, tanto, no en el caso del girado no va a garantizar, el aceptante no va a garantizar la aceptación porque eso ya está otorgado. Pero el endosante, el avalista, el librador, en principio con su sola firma van a quedar obligados tanto a garantizar la aceptación como el pago. Si nada se dice, todos los firmantes garantizan todo. Para liberarse tienen que insertar expresamente esa liberación de las garantías. El librador, al momento de firmar, va a poder incorporar sin garantía de aceptación, nunca podría liberarse de la de pago, y endosante o avalistas, al momento de firmar, van a poder aclarar sin garantía, que es sin ninguna garantía, o sin garantía de aceptación, si solo quieren liberarse de las acciones anticipadas. En definitiva, quien se libera de la garantía de aceptación, lo que pretende es que no le inicien una acción cambiaria, no le reclamen el pago antes de que el título venza. Porque la garantía de aceptación es eso lo principal que permite accionar incluso antes de que venza el título. ¿Por qué? Porque presume la ley que si el girado no la aceptó, si alguien se la presentó, le dijo, ¿la aceptás? El girado dijo, no la acepto, es decir, no me convierto en obligado cambiario. La ley presume que cuando llegue el vencimiento, no la va a pagar tampoco. Entonces, para dar una mayor seguridad al portador legitimado, le habilita a reclamar incluso anticipadamente a todos los que hayan garantizado que esa letra iba a ser aceptada. Pero esa parte todavía no llegamos nosotros, sí. Es parte de lo que vamos a ver ahora en la segunda mitad. Vamos a ver todo el tema de la aceptación. Y después... Ahora te hago la pregunta con respecto a la firma que estás hablando de las responsabilidades. Esto tiene que ver con el principio de vinculación o solidaridad del firmante, ¿no? Exacto, que ya también temas para más adelante, todo el sistema de solidaridad cambiaria, cómo opera. Pero siempre sepan que quien inserta una firma en un título de crédito, en una letra de cambio, en principio, y salvo que establezca algo en contrario, asume la doble garantía de aceptación y de pago. Por eso, también la utilidad de este título. La letra va acumulando garantes. A diferencia de lo que ocurre con una cesión de créditos en el derecho común, cada vez que circula un derecho por cesión de créditos, cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque hay cada vez más excepciones, se van liberando sujetos, cada vez más gastos. En la letra de cambio, a diferencia de lo que ocurre, es que con cada firmante, cada sujeto que se incorpora a la letra, en principio tenemos un garante más,
un obligado cambiario más. Todos los que firman, en principio, más allá de los otros efectos que producen los actos cambiarios, producen un efecto de garantía, responsabilizan cambiariamente a quien firma el título. Por eso, tranquilidad, para dar mayor seguridad, para tener la tranquilidad de que va a haber muchas personas a quienes reclamarle. Y todas, insisto, con vínculos autónomos, cada uno asumiendo una obligación autónoma, distinta de los que antecedieron. Hasta ahí más o menos se va entendiendo. Sí, profe, perfecto, gracias. Ahora bien, ahí veníamos hablando de la aceptación. Entonces vamos a entrar a aceptación propiamente dicho. A ver, ¿qué es esto? Y lo que tienen que tener en cuenta es que en principio, y lo primordial, es que la aceptación es un acto cambiario, es un acto jurídico de naturaleza cambiaria. Y como es un acto cambiario, solo se puede hacer en la letra de cambio. Solo tiene función y efectos dentro de la letra de cambio y tiene todos los mismos caracteres que tiene la letra de cambio. En definitiva, una declaración unilateral de la voluntad que va a tener carácter autónomo, formal, necesario, completo, abstracto y literal. Es decir, se tiene que exteriorizar en el mismo documento, va a dar lugar a una obligación autónoma, desvinculada de la causa, y va a tener que cumplir con las formalidades que establece la ley. ¿Cómo se instrumenta en la práctica? Con la firma que, si es la del sujeto que está indicado como girado, va a poder insertarse directamente en el frente de la letra y sin necesidad de ninguna otra indicación se va a considerar como aceptación. Es decir, si está la firma en el frente y la firma es la del sujeto girado, esa firma la ley la interpreta como aceptación de la letra. Si está en el dorso, lo que en la parte de la letra de cambio, para que valga como aceptación va a tener que tener la palabra aceptada o por aceptación o vale o cualquier otra expresión similar. Por eso les decía, es muy importante siempre ver el tema de las formalidades, dónde se inserta la firma y cómo. Pero es ahí, con esa exteriorización de la voluntad, que el girado se va a convertir en girado aceptante, en obligado cambiario. Bien. En cuanto a los caracteres de la aceptación como acto, léanlo, están en todos los libros, no tiene mayor dificultad. Lo que sí me importa es que les quede pero grabado a fuego que antes de la aceptación el girado no es obligado cambiario, no está ni obligado a aceptar ni obligado a pagar. El girado como girado es un sujeto que está mencionado en la letra, pero que no forma parte todavía de la cadena de responsabilidades. Recién el girado aceptante, es decir, el girado que formalizó la aceptación, recién ahí se convierte en obligado y en parte de esta cadena de responsabilidades cambiarias. Bien. ¿Quién puede aceptar la letra? El girado.
otros sujetos la ley lo permite, es la llamada aceptación por intervención, que se presente espontáneamente un sujeto distinto del girado a aceptar la letra, pero lo que es letras domiciliadas e intervención no lo tomamos, así que no se preocupen. Es un instituto que nunca tuvo uso, ninguno de los dos en realidad, ni la domiciliación ni la intervención tuvieron uso en nuestro país, no tiene sentido estudiarlo. Pero en principio, el que está llamado a aceptar la letra es el girado. Y la ley es bastante amplia en cuanto a quién puede presentar la letra de la aceptación, porque obviamente el girado no va a ir a buscar, a ver, quién habrá librado una letra y me habrá colocado como girado, dónde la tendrán, no. La letra se le va a llevar al girado a que la acepte. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, la ley es bastante amplia en este punto. ¿Por qué? No solo la va a poder presentar a la aceptación, llevársela al girado para que la acepte, el portador legitimado, esto es, el último sujeto de una cadena ininterrumpida de endosos, sino que incluso permite que la presente a la aceptación un mero tenedor, una persona que solamente la tenga materialmente la letra de cambio y la lleve, por más que no tenga derecho, por más que el tenedor no surja de una cadena de endosos. Por ahí se la dieron el típico che pibe, lleva a que la acepten. Y el che pibe está legitimado por la legislación cambiaria. Por eso, a eso se refiere con el mero tenedor. Cualquier persona que tenga materialmente la letra la puede presentar a la aceptación. ¿Por qué? Porque no hay acto de disposición en este punto. Acá, quien la presenta a la aceptación lo único que está haciendo en definitiva es sumarle una garantía. O sea, si yo la presento y me la aceptan, o sea, no se pierde nada de esa letra, sino que se suma. Entonces, como es un acto de conservación, en definitiva, la puede realizar cualquier sujeto, incluso un mero tenedor. A ver, en principio... Perdón, ¿me escuchás? Sí. Una pregunta del mero tenedor. Sí. ¿Puede presentar protesto el mero tenedor? No habría inconveniente porque de hecho la ley expresamente lo legitima a presentar y si es rechazada luego la aceptación, si no es aceptada la letra, no habría ningún inconveniente en cuanto a legitimación para que levante protesto. Porque no puede el girado negarse o rechazar la aceptación con fundamento en la falta de legitimación de quien se lo presenta. A ver. Y volviendo para atrás un segundo en un punto. Les dije, el girado no está obligado a aceptar. Al girado se le presenta una letra donde él figura como que va a pagarla. Y puede ser que conozca a quien la libró, como puede ser que no. Yo puedo poner hoy en una letra de cambio que la va a pagar, no sé, Marcelo Tinelli. Y Marcelo Tinelli a mí no me conoce y le van a caer a presentarle a la aceptación una letra de cambio que libró Fernando Lavecchia en La Plata y la va a agarrar y va a decir, muchachos, ¿qué están queriendo hacer? Entonces, no hay una obligación en cabeza del girado de aceptar. El girado es libre de aceptar o no aceptar la letra. Ahora bien, ¿por qué un girado aceptaría una letra de cambio? Esto es, ¿por qué? En una relación que en principio le es ajena, él va a exteriorizar su voluntad y asumir una responsabilidad cambiaria. Bueno, la explicación es más bien práctica y económica y viene de la mano del Instituto de la Provisión. Provisión, que desde ya les digo, es una cuestión extracambiaria. No es interna y no produce efectos cambiarios dentro de la letra de cambio. La provisión es una relación de crédito
que puede o no existir entre el librador y el girado. Un poco el por qué el librador coloca al girado en la letra de cambio. Y esto se entiende en una faz práctica. Por ahí, ¿qué puede ocurrir? Que una persona tenga un crédito a favor contra otra. Supongamos, Omar me debe a mí 10.000 pesos. Y en vez de ir, golpearle la puerta a Omar, che, ¿te acordás? ¿Me debes? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo librar una letra de cambio y colocar a mi deudor, en este caso a Omar, como girado. ¿Por qué? Porque hago una triangulación en definitiva. En vez de ir, cobrarle a Omar y con lo que cobro, pagarle a quien yo le debo, directamente le digo, che, Nicolás, mira, Omar me debe, te hago una letra de cambio, anda y cóbrale a él. ¿Qué hago? Libro una letra de cambio, padece la suma de tanto, de 10.000 pesos, a la orden de Nicolás Bernstein, pagadero por Omar Bernstein. Ahí yo estoy como librador, Nicolás como beneficiario, Omar como girado. Cuando le lleven la letra a Omar, él va a ver, se va a acordar y la aceptará o no. Entonces, la relación de provisión es esa relación que subyace entre librador y girado y que funciona como justificante económico o práctico de esa indicación como girado y de la eventual aceptación. Garantiza en cierta forma que la letra sea aceptada. ¿Por qué? Porque si el girado nada le debe al librador, difícilmente acepte una letra de cambio. Si Omar a mí nada me debe, si yo lo coloco como girado, me va a levantar el tobo y me va a decir, ¿qué te pasa? No va a aceptar la letra. Y es eso, la provisión es una garantía extracambiaria de naturaleza económica y que en definitiva representa una relación crediticia entre librador y girado. Ahora bien, ni la validez ni los efectos de la letra de cambio dependen de la provisión. La provisión es totalmente ajena a la relación cambiaria. Puede o no existir, es irrelevante. ¿Por qué se insiste con la provisión? Porque en otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo, principalmente el mayor expositor siempre es Francia, en menor medida Estados Unidos y otros países de common law, en esos ordenamientos el portador de la letra de cambio tiene derechos sobre la provisión. En nuestro país no, están totalmente desvinculadas a los efectos jurídicos la relación de provisión y la letra de cambio. La letra de cambio no le da derecho al beneficiario ni al portador legitimado sobre la provisión. Pero, ya les digo, ¿es importante la provisión? Sí, y porque va a justificar que sea aceptada o no la letra de cambio. Seguramente, si no hay provisión o no hay perspectiva de que haya provisión, el girado no acepte la letra. Bien. Igual, Sí. no, quería agregar, no sé si, con respecto a la relación de provisión que estás hablando, ahí tengo entendido hay una triangulación. Hay una relación cambiaria, también una relación causal en la base. Claro, sí, pero incluso es una relación causal que puede no existir, puede ni siquiera haber provisión entre librador y girado. Pero, No, yo digo sí. el librador y el tomador. Entre el librador y el tomador, ¿no hay una relación causal? Ah, sí, siempre también. Es que en todos los distintos nexos cambiarios va a haber una relación subyacente que los justifica en definitiva, que es la causa fin de ese acto cambiario,
sea entre librador y girado, entre librador y tomador, entre endosante y endosatario, siempre va a haber, o debiera haber, una relación causal subyacente, pero acá, principio de abstracción, va a ser irrelevante, en última instancia, los fines cambiarios. Puede o no existir, puede ser válida o no, puede ser incluso nula. Entonces, no va a afectar, no va a producir efectos sobre las relaciones propiamente cambiarias. Va a producir efectos prácticos, en última instancia, que van a justificar que se pague o no, que se acepte o no. Volviendo a la aceptación es un instituto esencialmente facultativo. En principio, es una facultad presentarlo o no a la aceptación. Son excepcionales los casos en que esa facultad se ve modificada. ¿Qué quiero decir con esto? El portador legitimado o beneficiario no está obligado a presentarlo a la aceptación. Basta con que a su vencimiento la letra sea presentada al pago. La presentación al pago se va a hacer al girado, haya o no aceptado. Puedo tranquilamente recibir una letra de cambio, dejo pasar el tiempo y el día de vencimiento voy directamente al girado sin haberle avisado nada, sin haberla presentado a la aceptación y requiero el pago. Porque la aceptación es facultativa, es una posibilidad que se le da al beneficiario o al portador legitimado, según el caso. Es decir, puedo o no presentarlo a la aceptación, salvo los supuestos excepcionales que la ley prevé, que ahora vamos a ver. Pero no hay ningún impedimento en directamente presentar la letra al pago a su vencimiento sin haberla presentado a la aceptación. Y es más, incluso rechazada la aceptación, puedo igualmente esperar al vencimiento y presentársela al girado al pago. Porque ¿qué puede pasar? Por ahí, supongamos una letra que vence el 20 de diciembre. Hoy 29 del 9 la llevo, por las dudas, para asegurarme, la llevo y la presento a la aceptación. El girado dice, no, yo al librador no le debo nada y no voy a aceptar la letra porque no tengo nada que cumplir. Entonces, rechaza la aceptación. Bárbaro, no hay problema. Levanto protesto, cumplo todos los recaudos. Después, puede ser que llegue el día de vencimiento, 20 de diciembre, en el medio se creó esa relación de provisión, entonces cuando se la llevo al girado al pago, en la presentación al pago, ahí sí, a pesar de no haber aceptado, puede ser que me la pague. Puede suceder también lo contrario, que me lo haya aceptado y después cuando la presento al pago no me la pague, que de hecho es bastante común, pero bueno, ahí es donde tenemos más trabajo los abogados, no nos vamos a quejar. O pague una parte. O pagan una parte, paga tarde también hay, pero bueno, ahí ya otras cuestiones. Lo que me interesa es que quede claro esto, no hay una necesidad en principio de la presentación a la aceptación. Hay excepciones. La principal excepción que nos va a interesar es las letras a cierto tiempo vista. En las letras a cierto tiempo vista, la presentación a la aceptación es necesaria. Ahí ya no es facultativa. ¿Y por qué es esto? Porque el tiempo vista, es decir, el vencimiento, se calcula desde que es presentada la aceptación. ¿Qué pasaría en una letra a cierto tiempo vista si no la presentamos a la aceptación? Si no la presentamos, ¿qué nos va a ocurrir? Primero, no vamos a tener vista.
con lo cual el tiempo a contar desde la vista no lo vamos a poder contar, con lo cual una letra que no va a vencer. Y encima, con lo cual se nos van a, por cierto, se caducan las acciones de regreso. Y encima me dirán, bueno, pero tenemos la acción directa. La acción directa es contra el aceptante. Si no la presenté a la aceptación, no tengo aceptante, no tengo acción directa. Entonces fíjense que en una letra a cierto tiempo vista, si no se presenta a la aceptación, no vamos a tener ninguna acción cambiaria. Se pierden todas las acciones. ¿Por qué? Porque no vamos a tener aceptación y por ende no vamos a tener acción directa, que es la única que no caduca, pero acá directamente no la tenemos, porque no tenemos aceptante. Y las acciones regresivas van a haber caducado. ¿Por qué? Porque nunca se pudo iniciar el cómputo del plazo para el vencimiento. Se incumplen las cargas y se perjudican las acciones. Con lo cual, ese es el supuesto donde es necesario, sí o sí, la presentación a la aceptación. No necesariamente la aceptación en sí, pero sí la presentación. Y de la misma forma que en eso son necesarios, puede haber casos en que incluso el librador imponga la obligación de presentar la letra de la aceptación. La ley prevé, como cláusula prevista y permitida, que el librador o los endosantes establezcan la obligación de presentar la letra de la aceptación. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que si no cumplen la carga de presentación, se van a caducar las acciones regresivas. Y si no la presentamos a la aceptación y se caducaron las acciones regresivas, estamos otra vez en la misma situación, no tenemos ninguna acción cambiaria. Entonces, con lo cual tenemos presentación necesaria en las letras a cierto tiempo vista, y tenemos también la posibilidad del librador o de los endosantes de establecer la obligatoriedad de la presentación a la aceptación. Contracara de esto, el librador puede prohibir la presentación a la aceptación. Ya no solo liberarse de la garantía de aceptación, sino incluso prohibir que sea presentada la aceptación. Y esto se puede hacer en términos absolutos, que en ningún momento se pueda presentar a la aceptación, o puede ser relativo, que no se presente a la aceptación antes de tal fecha o fuera de tal rango de fechas. Es una potestad más que tiene el librador y los endosantes. Perdón, no entendí esta última, ¿lo podría repetir? Sí. De la misma forma que puedo, como librador o como endosante, establecer que sea obligatorio presentar la letra de la aceptación y la consecuencia del incumplimiento sea que no respondo cambiariamente, también se puede prohibir que sea presentada la letra de la aceptación. Esto que si bien en principio es facultativo, que puede o no a su sola voluntad el beneficiario portador legitimado hacerla aceptar, puede prohibirse. ¿Para qué? Para que solo sea presentada a su fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para que no rechacen la aceptación, para que no le inicien acciones anticipadas. Mil motivos puede haber, también cuestiones de negocios, cuestiones prácticas entre librador y girado. Pero bueno, puede el librador, puede el endosante prohibir la presentación de la letra a la aceptación. Si el portador legitimado la presenta igualmente a la aceptación, no va a producir efectos cambiarios respecto del librador, o sea, respecto de quien incluyó la prohibición.
Lo que se puede hacer también, o sea, puede ser que se prohíba la aceptación o la presentación a la aceptación en forma absoluta, que se prohíba presentarla en ningún momento, o puedo simplemente limitarlo y hacer una prohibición relativa, que no se presente, prohibir que se presente a la aceptación antes de determinada fecha. ¿Por qué? Porque seguramente estoy calculando que para esa fecha voy a tener provisión ya constituida. Lo que quiero evitar es que lo presenten antes de que yo tenga crédito contra el girado, que yo, librador, tenga crédito contra el girado, y que justo por presentarla prematuramente rechacen la aceptación y a mí me caigan con una demanda de regreso anticipado. Es todo para precaverse, para evitar responsabilidades y demás. Pero si prohíbe el librador la presentación o un endosante y se presenta igual, ¿no hay un daño, no hay un perjuicio, no hay nada? Bueno, después habrá que ver las acciones de responsabilidad extracambiarias, pero ahí sí puede llegar a existir y de hecho se han planteado casos de daño moral, tanto de parte de girados contra quienes se libraron letras de cambio sin provisión, como también la acción de responsabilidad del librador contra personas que, violando la prohibición de presentación a la aceptación, la presentaron y les causó un perjuicio en su comercio, por ejemplo. Imagínense que le cause problemas a un comerciante con su proveedor que lo había puesto de girado porque la presentaron antes de lo debido, por ahí se me cae un negocio, se me dejan de venderme o pierdo algún beneficio por esa presentación, sí, puede dar lugar a responsabilidades de tipo extracambiario, no cuestión ajena a la materia, pero bueno. Pero sí, todos. Enseguida acá viene la creatividad también de los abogados. Hay siempre qué reclamar y a quién reclamar. Es una innovación constante. Pero bueno, como les dije, en principio es facultativo, salvo que cuando es necesaria por ser letra a cierto tiempo vista, o cuando se haya establecido la obligatoriedad de la presentación. También puede haber prohibición de la presentación a la aceptación. ¿Dónde se presenta? En el domicilio que esté indicado a dichos efectos en el título. Generalmente coincide con el lugar de pago y si nada se indica el domicilio al lado del nombre del girado. Cuando se presenta, la ley establece una facultad del girado que le va a permitir solicitar que le sea vuelta a presentar dentro de los 2 días hábiles siguientes. O sea, yo girado, viene una persona con una letra de cambio, me la presenta a la aceptación. Bien, yo agarro, la veo y la ley me permite decirle, no, mira, volvé mañana, volvé dentro de 2 días, hasta 2 días máximo, y volvé a presentármela. ¿Por qué? Porque en el medio, la ley lo que prevé es que el girado pueda hacer las averiguaciones correspondientes a esa letra de cambio. Básicamente, que levante el teléfono, llame al librador, che, vos, ¿libraste esta letra de cambio? Sí, por tal monto, sí. ¿Por qué? Si yo no te debo, no, pero fíjate, todas esas cuestiones extrajurídicas, pero prácticas innecesarias, la ley las tuvo en cuenta y por eso le da esta posibilidad de solicitar que se vuelva a presentar a la aceptación. O sea, en el momento no se acepta y se solicita que vuelva dentro de los 2 días. A los 2 días volverá nuevamente, la presentará a la aceptación y ahí el girado aceptará o rechazará la aceptación. O sea, el hecho de pedir que vuelva a presentarse no implica que necesariamente se vaya a aceptar. Profe, Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Estos 2 días posteriores que puede pedir el girado, ponerle que se presenta el vencimiento a la aceptación, pueden ser igualmente 2 días después del vencimiento. No, bien, me viene bien la pregunta para hacer la aclaración. Nunca esa solicitud va a poder ir más allá del vencimiento. Si se me presenta el día anterior al vencimiento, ahora voy a hacer una aclaración al respecto, el día anterior al vencimiento o 2 días anteriores, no voy a poder fijarle como fecha de segunda presentación luego de vencida la letra. El vencimiento siempre va a ser el límite. Ahí va a tener que aceptar o no aceptar. No va a tener posibilidad de usar esta prerrogativa. ¿Por qué? Porque la presentación a la aceptación se puede hacer hasta el vencimiento de la letra. Una vez vencida ya no se puede presentar a la aceptación. Vencida la letra, solamente se presenta al pago. Entonces, como los vencimientos acá son por días, los que prevé la ley cambiaria, el día del vencimiento ya directamente esa letra va a tener que ser presentada al pago. Ya no habría posibilidad de aceptarla. Perdón, Fernando. Sí. Dijiste que el plazo de reflexión 48 horas o es 24, como dice el 26. ¿Me escuchaste? Sí, no, estaba. Sí, perdón, 24 horas. Estaba. Sí, no, perdón por la confusión. Al día siguiente debe volver a presentarse. Gracias. Sí, no, disculpe por la equivocación. Por cierto, no sé si lo he aclarado, soy muy malo con los números de artículo, por eso siempre que me dicen un número de artículo yo tengo que ir a ver la ley porque es algo que nunca pude. Eso y fechas. Así que imagínense, historia constitucional. Hago una consulta para ver si lo entendí, perdón. Sí. Digamos que si yo presento la letra vence mañana 30. Sí. Yo la tendría que presentar hoy, 29, para poder volver mañana. No, mañana ya directamente no te puede pedir que vuelvas porque mañana va a estar vencida. El vencimiento ocurre el día indicado en la letra. Claro, por eso, yo mañana no puedo volver y que él me diga, yo mañana 30 no puedo ir y que él me diga volver el primero. Claro, no, e incluso si fueras hoy, no te puede decir que vuelvas mañana porque mañana ya no puede aceptarse, la letra tiene que pagarse directamente. Por eso, hoy... Está bien, entonces yo tendría que haber ido ayer. No, de hecho no hay ningún problema en que vayas el último día, solo que el girado no te va a poder pedir que la vuelvas a presentar. Ahí va a tener que rechazar. Entonces sí, serían 2 días. Claro. Entonces sí serían 2 días. ¿Vos tenés 2 días? Porque ¿qué ocurre? Si vos vas hoy y la letra vence mañana, el girado no le puede pedir que la vuelvas a presentar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a aceptar o no aceptar? Y lo más probable es que si no puedas solicitar que la vuelvas a presentar, es que rechace la aceptación. Está bien, está bien. Es más un riesgo práctico. Perfecto, muchas gracias. Por favor. ¿En la práctica se le deja la letra a las 24 horas o se la lleva? No está obligado a dejar la letra. Ahí viene otra aclaración que me viene muy bien la pregunta. La letra no se entrega. La letra no se le entrega al girado, ni siquiera cuando se la presenta para la aceptación, no se le entrega, se le muestra. Y si acepta, es más, les diría ni la suelten, que lo firme mientras lo tienen. Pero no, eso está buena la aclaración para hacerlo. La obligación del tenedor o portador legitimado que presenta la letra a la aceptación
es eso, es presentarla, mostrarla, exhibirla, no entregarla. Y esto siempre hay en esto, en todo lo que es títulos y por justamente el valor que tiene el documento, hay un montón de anécdotas. Pero ha pasado la típica. A ver, no veo bien, dámela un segundo. Bollito y al tacho. O hay alguna anécdota en un expediente judicial, un abogado que directamente se comió un cheque, literal. O sea, estaba en el expediente, no estaba todavía foliado, se acercó el expediente y a masticar. Y todo un tema, porque si no había copia certificada ya se complica bastante la prueba, se complica, a ver, principio de necesidad, el documento no está, encima no quedan constancias. Pero pasan ese tipo de cosas y parecen anecdóticas, pero es una realidad. Lamentablemente son cosas que hay que estar precavido. Pero por eso... Fernando, si acepta el girado y después se retracta, se arrepiente, ¿qué hace? Ahora vamos a ir a esa parte. ¿Lo corre por atrás? No, bueno, ahí hay todo un tema. Mientras no haya cesado o si se le entregó, mientras no la haya devuelto, el girado puede cancelar la aceptación. Por cierto, la aceptación... Perdón, Fernando, te quería interrumpir ahí. Por eso yo te decía de entregar la letra. Claro. Se la tiene que dar. Por eso yo te hablaba de eso. Sí. Si la entrega o no. La ley prevé la posibilidad de cancelar, no retractar la aceptación. Es una diferencia muy sutil. La cancelación sería el borrado, raspado o tachadura mientras no haya sido devuelta la letra al portador legitimado, tenedor, al presentante. Porque la ley asume que se entrega y se firma y se devuelve. Pero eso no es necesario y es más, no es conveniente porque fíjense, un riesgo más. Si ustedes la entregan para la aceptación, el girado puede aceptar y en el medio de estar aceptando puede arrepentirse y tachar la aceptación antes de devolverla. En cambio, si no la entregan y la hacen firmar todavía en su poder, no quedaría posibilidad de cancelación. Aclarado eso desde lo práctico, la ley prevé la posibilidad de cancelar la aceptación. Pero esto, ¿cómo? ¿Con qué límite? Mientras no se haya entregado la letra al presentante. Girado la recibe, la acepta y antes de devolverla se arrepiente y la tacha. Es más, la ley presume que si la aceptación está tachada, ese testado fue hecho antes de devolver la letra. Perdón, profe, no escuché. Mientras no se haya entregado, ¿qué? La letra, mientras no la haya devuelto el girado, puede tachar la aceptación. Se supone que son momentos, pero bueno, depende de las precauciones que cada uno tome. Pero esto habla de cancelación y no retractación. Porque una vez que está exteriorizada la aceptación y en poder del portador legitimado o el tenedor, no hay marcha atrás, no se puede retractar, no se puede revocar en definitiva la declaración unilateral de la voluntad ya emitida. Pero en ese lapso de tiempo que entrega la letra el presentante para que la firme el girado, la firme, se la va a devolver de tal mano, ahí se retracta o se arrepiente o qué sé yo, puede tachar o puede hacer no vale mi firma o hacer una salvedad. Exacto, porque ahí la ley en definitiva toma como que nunca hubo en definitiva aceptación. Ahora, sí tiene efectos, pero en general la doctrina le da efectos
extracambiarios, porque la ley les va a decir, en esto vamos a leerlo, donde estamos en el artículo, acá, artículo 31, si el girado que aceptó la letra de cambio hubiese cancelado su aceptación antes de la restitución del título, se considera que la aceptación ha sido rehusada, o sea, como no se aceptó. Y la cancelación se reputa hecha antes de la restitución, salvo prueba en contrario. A ver. No obstante la cancelación, si el girado hubiese hecho saber por escrito su aceptación al portador o a cualquiera de los firmantes de la letra, el girado queda obligado respecto de estos en los términos de su aceptación. Entonces, la duda que se impone, queda obligado respecto de las personas a las que le hubiera informado por escrito la aceptación. Ese queda obligado. ¿Se refiere a queda obligado en términos de la letra de cambio o queda obligado en razón de una responsabilidad extracambiaria? Y la verdad que la ley no ofrece mucha solución y los autores viven peleando sobre ese punto. Básicamente no hay una posición unánime. Sí, en la cátedra somos de la idea de que es una responsabilidad extracambiaria. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que no va a surgir del título, con lo cual si asumiéramos que esa obligación es cambiaria, estaríamos en presencia de una obligación cambiaria, pero sin fuente cambiaria. Si decimos que los títulos valores son una de las fuentes de las obligaciones y que nacen de la declaración unilateral de la voluntad, no podemos estar diciendo que la obligación nace sin esa declaración unilateral de la voluntad. ¿Cómo puede haber obligación cambiaria sin declaración unilateral de la voluntad en el título? Por eso, más que nada, consideramos que es una responsabilidad extracambiaria. Y por eso, fíjense que queda obligado en los términos de su aceptación, de la que hizo conocer por escrito, con lo cual el documento del que nace esa obligación no es el título, es la comunicación escrita que no es un título de crédito y por tanto las responsabilidades que surjan del mismo no pueden ser de naturaleza cambiaria. Pero bueno, léanlo el autor que tengan. ¿Y qué significa ese escrito? ¿Una carta documento, un telegrama, un WhatsApp? ¿Qué significa eso? Básicamente hoy cualquier documento no establece algún límite y encima con la legislación actual en materia de documento electrónico no habría ningún inconveniente que si está firmado la comunicación, sea en forma holográfica o digital, sería suficiente. Obviamente, ahí el problema va a ser que va a tramitar por juicio ordinario y un tema de prueba. Pero no habría ninguna limitación, basta que lo haya hecho conocer por escrito. Profesor. Entonces sigue su camino y si no se va a un juicio ejecutivo. Y lo otro del escrito va por juicio ordinario. Exacto. Sí, había otra. Sí, o sea que si se le informa por escrito, no pasaría a ser un girado, no pasaría a ser el girado aceptante, sino que se quedaría obligado, pero de forma extracambiaria, o sea, no sería girado aceptante. Exacto. Por eso la ley en ese punto sí, por lo menos lo deja claro al poner que se considera que la aceptación ha sido rehusada. Si rehusó la aceptación, no es girado aceptante. Por eso, si ha sido rehusada la aceptación y no tenemos girado aceptante, no habría acción cambiaria directa, que es la que va contra este sujeto. Entonces, por eso también como para terminar de cerrar. Bueno, bien. Bien. Perfecto. No, estaba viendo que estamos un poco cortos con el tiempo. Aceptación se entendió, tengan en cuenta
una particularidad que me faltó aclararles. Cuando se trate de letras de cambio con vencimiento a cierto tiempo vista, se agrega una formalidad, porque les dije que la aceptación es bastante sencilla, basta la firma del girado en el frente de la letra o la firma con la expresión aceptada, en aceptación, vale o similar en la parte trasera, en el dorso. Ahora, si estamos en una letra a cierto tiempo vista, se agrega un recaudo más. No para la validez de la aceptación va a ser válida, pero va a ser necesario indicar la fecha en que se realiza la aceptación. ¿Por qué? Porque es necesaria esa fecha para contar los días vista. Si no llega a indicarse la fecha de aceptación en una letra a cierto tiempo vista, hay que levantar protesto. Protesto que ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es un acto notarial destinado a dejar constancia de cualquier falencia, ya sea que no se ha aceptado o que no se dejó constancia de la fecha de la aceptación. Bien. Estaba viendo a qué puntos puede ser más importante que presten atención, pero con eso más o menos estaríamos. Quedan algunos temas que los voy pasando por alto, pero léanlos bien. Fíjense, se puede presentar la aceptación desde la creación misma del título hasta el vencimiento. Una vez vencido ya no. Las letras a la vista hay una discusión. ¿Por qué? Porque la aceptación se puede solicitar hasta el vencimiento. Ahora bien, las letras a la vista vencen a su presentación. Entonces, el interrogante ha sido, ¿puede una letra a la vista ser presentada a la aceptación? Y en esto los autores, como en un montón de puntos, debaten. Hoy es mayormente generalizada la postura que entiende que sí, que no habría problema de presentar una letra a la vista a la aceptación. ¿Y qué dicen? Que la letra a la vista vence con la presentación al pago. Si no la presento al pago, no vence. Entonces no habría inconveniente en que antes de presentarla al pago la presentemos a la aceptación. ¿Para qué? Para tener un obligado cambiario más y poder hacerla circular, porque quizás yo no tengo interés hoy en cobrar la letra de cambio. Por ahí me sirve más esa letra de cambio como documento para circular el dinero. Entonces, ¿qué hago? Voy, la presento a la aceptación y si me la aceptan, tengo una garantía más. Y con esa garantía extra puedo hacerla circular sin inconveniente. Entonces, no hay ningún impedimento legal a que una letra a la vista sea presentada a la aceptación. En última instancia, por eso la mayoría hoy entiende que no habría problema. Igual, en esto también, véanlo de su autor. ¿Por qué? Porque hay autores que entienden que no, que si la ley establece que vence a la presentación, las letras a la vista solo se presentan al pago y vencen cuando se presentan, con lo cual no se presentan a la aceptación. Pero bueno, eso queda al criterio de cada uno de los autores que utilicen. Perdón, Fernando. Sí. Hiciste una aclaración con respecto a la letra a cierto tiempo de vista que no se coloca la fecha. Hay que levantar protesto para tener el tiempo, ¿no? Para ahora, tener la fecha. Si no se levanta protesto, leí en Gómez Leo que dice que si no se tiene en cuenta el vencimiento de la letra, entonces, aparte de ahí, correría el tiempo de vista. Claro, ahí, ¿qué pasa? Porque eso por ahí les conviene leerlo para que tener todos los ejemplos.
y porque estamos medio justos de tiempo. Pero bueno, les digo antes, no llego a dar aval, que aparte es más sencillo que aceptación, no van a tener mayores problemas. Léanlo, lean aval del autor que usen, y cualquier duda que tengan sobre aval nos preguntan la próxima clase, porque darlo ahora en 10 minutos a las corridas no se va a entender nada. Pero bueno, yendo a aceptación nuevamente. En las letras a cierto tiempo vista, tenemos que presentarlo a la aceptación. Ahora bien, ¿cuándo? La ley nos va a decir que desde la creación hay un año para presentar la letra a cierto tiempo vista a la aceptación. El librador puede ampliar o reducir ese plazo, pero si nada dice la letra, hay un año. ¿Cómo se enlaza esto con la falta de fecha? Si la letra fue presentada a la aceptación y la letra fue aceptada, ¿qué va a ocurrir? Si tiene fecha de aceptación, a partir de esa fecha se va a computar el plazo para el vencimiento. Ahora, si no se indicó fecha de aceptación y no se levantó protesto por falta de fecha, que es lo que nos daría una fecha cierta, en principio van a caducar las acciones cambiarias de regreso. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de cargas cambiarias y porque no hay una fecha de vencimiento cierta. Tenemos la aceptación, sabemos que se aceptó, pero no sabemos ni cuándo se presentó y por ende cuándo va a vencer. Pero las acciones directas, la acción contra el aceptante, no caduca. ¿Qué va a pasar? Que va a haber que determinar entonces, por lo menos en forma ficticia, cuándo vence la letra para poder habilitar las acciones directas. Las de regreso, les insisto, si falta fecha y no hay protesto por falta de fecha, caducaron, se perdieron. Para el vencimiento, ¿qué va a establecerse? Que los días vista se van a computar a partir del último día que se tenía para presentar la letra a la aceptación. Esto es, en una letra a cierto tiempo vista que fue aceptada pero sin fecha, se considera que fue aceptada el último día del plazo para la presentación a la aceptación. A partir de ahí, de ese último día, se va a computar el plazo vista y ahí recién vencería. Se tendría que presentar al aceptante para el pago y ante la negativa de pago iniciar la acción directa. Desde un año, entonces. Claro, en principio un año más el tiempo vista y ahí recién el vencimiento. Pero ya les digo, el librador puede ampliar o reducir ese plazo para la presentación. Gracias. Aceptación tiene muchos detalles, mucha interrelación, siempre tengan en cuenta, con los otros institutos. Eso sí, la ventaja que tiene, si se quiere, en cierta medida, esta solución es si la letra tenía cláusula de intereses compensatorios. Como saben, intereses compensatorios solo se pueden prever, tienen que estar en forma expresa y solo en letras de vencimiento relativo. En este caso, a cierto tiempo vista es un vencimiento relativo, si había cláusula de intereses van a tener una ventaja. Consideran que la aceptación fue prestada el último día posible, con lo cual es el máximo de intereses que se van a computar, de intereses compensatorios. Después si hay moratorios es otro tema. Pero bueno, tiene, si se quiere, una contracara feliz para el acreedor. Bueno.
Como les decía, aval les pido por favor si lo pueden leer y la próxima clase al principio, antes de arrancar con los temas, cualquier duda que les haya quedado. Pero ya saben, es un acto cambiario, como acto cambiario tiene que estar en el título con una salvedad, ya la van a leer, y es un acto cambiario puro de garantía. ¿Qué tiende a hacer el aval? Colocar a una persona más en un mismo emplazamiento cambiario. El avalista queda con la misma obligación cambiaria que su avalado. Si bien es una obligación autónoma, porque estamos en derecho cambiario y acá es todo autónomo, es formalmente accesoria. Con lo cual, si la obligación avalada, porque yo puedo otorgar aval respecto del librador, respecto del endosante, respecto del aceptante. Quedo obligado como el girado, como el endosante, como el aceptante. Siempre que la obligación que estoy avalando sea formalmente válida. No importa si sustancialmente es válida o no, si tienen excepciones propias o no, pero tiene que ser formalmente válida. Pero bueno, con esas aclaraciones se las hago para que después al leer presten atención en esos puntos en particular. Fíjense bien cómo funcionan los efectos del aval. Pero les insisto, el avalista se coloca en la misma obligación cambiaria, si se quiere, que el avalado. Bueno, ya estamos con el tiempo al límite, así que les agradezco haberme acompañado y cualquier duda ya saben, tienen los foros, tienen el mail, no tenemos ningún inconveniente en ir respondiéndoles cualquier duda que les surja. Y nos estamos viendo la semana próxima. Adiós. Gracias, hasta luego.